La selva de Nueva Guinea respiraba como un depredador hambriento. Entre las ramas de un árbol gigante, a casi 15 metros del suelo, el sargento Miguel Ángel Reyes ajustó el visor de su rifle Springfield M1903 y observó algo que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico. A través de la niebla verde que cubría el valle, vio una columna japonesa transportando equipo pesado hacia las posiciones americanas. Tenía la orden explícita de no disparar, solo observar. Cada disparo revelaba la posición y en las últimas 3 semanas, 31 francotiradores habían muerto en ese sector sin siquiera apretar el gatillo. Pero Reyes había construido algo que los ingenieros del ejército consideraban imposible. Con un tubo de aluminio recuperado de un avión derribado, lana de acero de los kits de limpieza y goma de una llanta de jeep, había fabricado un silenciador que convertía el rugido de su rifle en un susurro casi inaudible. Lo llamaba su cañón fantasma. Los oficiales se habían burlado, los mecánicos lo habían considerado un peligro. Pero cuando disparó por primera vez en las pruebas nocturnas, el sonido fue tan suave que ni siquiera los guardias del perímetro lo escucharon. Ahora, suspendido entre las copas de los árboles, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Reyes enfrentaba la decisión más importante de su vida. A través del visor, vio al oficial japonés desplegar un mapa exactamente donde sabía que una compañía americana de 140 hombres avanzaba sin sospecha alguna. Si ese oficial vivía 1 hora más, docenas de marines morirían en una emboscada perfectamente coordinada. La radio chisporroteó en su oído. Águila 2, mantenga observación. No dispare. Repito, no dispare. Reyes miró a su observador, el cabo Ramírez, quien negó con la cabeza en señal de advertencia. Disparar significaba corte marcial, deshonra, quizás prisión, pero no disparar significaba enterrar a sus hermanos de armas. Sus dedos se movieron hacia el tubo improvisado. Lo enroscó en la punta del rifle con movimientos precisos que había practicado 1000 veces. Inspiró profundamente, retuvo la mitad del aire en sus pulmones y centró la mira. El oficial japonés señalaba el mapa, ajeno a que su vida estaba a punto de terminar. Reyes apretó el gatillo y por primera vez en toda la guerra del Pacífico, la selva permaneció completamente en silencio después de un disparo mortal. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, te invito a que te suscribas a este canal donde rescatamos las historias olvidadas de hombres y mujeres que cambiaron el curso de la historia con actos de valentía, ingenio y sacrificio. Dale like a este video si quieres que sigamos trayendo relatos como este, historias reales que merecen ser contadas. Y por favor, déjanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber que esta comunidad de amantes de la historia militar se extiende por todo el mundo hispanohablante. La historia del sargento Miguel Ángel Reyes nunca apareció en los libros oficiales de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas fue apenas un rumor susurrado entre veteranos del Pacífico, la leyenda de un mexicano-americano de Texas que había logrado silenciar la guerra más ruidosa de la historia con un invento construido con basura reciclada. Los registros militares lo mencionan solo una vez, en un informe clasificado con el código Operación Silencio Verde, pero su nombre fue borrado y reemplazado por las letras MR44. Sin embargo, los hombres que sobrevivieron gracias a él nunca olvidaron. Hablaban en voz baja sobre el fantasma mexicano en las copas de los árboles, el tirador que podía eliminar a un enemigo sin que nadie más en un radio de 500 metros escuchara nada. Los japoneses lo temían más que a los bombardeos, más que a los tanques. Comenzaron a llamarlo Kage no Tepo, el cañón de las sombras. Miguel Ángel Reyes había nacido en Laredo, Texas, hijo de inmigrantes mexicanos que trabajaban en los campos de algodón. Abandonó la escuela a los 14 años para ayudar a su padre en un taller mecánico donde aprendió
que con creatividad y necesidad, cualquier cosa rota podía volver a funcionar. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, se alistó esperando demostrar que los mexicano-americanos eran tan patriotas como cualquiera. El ejército lo asignó como francotirador, no por mérito, sino porque con 1.65 metros de estatura podía caber en espacios donde otros no entraban. Lo que nadie esperaba era que este mecánico autodidacta del sur de Texas estaba a punto de revolucionar la guerra silenciosa y salvar miles de vidas con un invento que los ingenieros del MIT considerarían imposible. Esta es su historia, la historia del hombre que enseñó a la selva a guardar secretos mortales. Miguel Ángel Reyes llegó a Nueva Guinea el 15 de julio de 1944 con el 5º Batallón de Marines. El calor lo golpeó como un puño en cuanto bajó del transporte. La humedad era tan densa que respirar se sentía como tragar agua tibia. Pero no era el clima lo que aterrorizaba a los hombres. Era el silencio mortal que precedía cada emboscada japonesa. En las primeras 2 semanas, Reyes presenció algo que le heló la sangre. Los francotiradores americanos estaban muriendo sin disparar un solo tiro. Salían en parejas hacia la jungla, se posicionaban en puntos estratégicos y simplemente desaparecían. Cuando los equipos de búsqueda los encontraban horas después, estaban muertos con heridas de bala en la cabeza o el pecho. No había casquillos cerca, no había señales de lucha. Era como si la selva misma los estuviera cazando. El capitán Donovan, oficial de inteligencia del batallón, reunió a todos los francotiradores una noche bajo la luz tenue de las lámparas de queroseno. Su rostro mostraba la tensión de quien carga con demasiadas muertes. «Caballeros, tenemos un problema crítico», comenzó mientras desplegaba un mapa manchado de sangre sobre una mesa improvisada. «Los japoneses tienen tiradores de élite que pueden detectar nuestras posiciones por el sonido del disparo. Cada vez que uno de nuestros hombres aprieta el gatillo, firma su sentencia de muerte». Reyes levantó la mano. Era el único mexicano en el grupo y algunos oficiales todavía lo miraban con desconfianza. «¿Y si no hacemos ruido, señor?». La pregunta flotó en el aire como humo. Donovan lo miró fijamente. «¿Qué quiere decir, sargento?». Reyes se puso de pie. «En el taller de mi padre, aprendí que todo lo que hace ruido puede ser silenciado. Los motores, las tuberías, incluso las armas. Solo necesitamos encontrar la forma correcta». Un teniente llamado Morrison se rió con desprecio. «Los silenciadores militares pesan 5 libras y se sobrecalientan después de 3 disparos. Además, necesitas autorización del Comando Superior para modificar cualquier arma estándar. Esto no es un taller mecánico en Texas, sargento. Esto es una zona de combate». Pero Donovan no se rió. Había visto suficientes hombres buenos morir siguiendo el manual al pie de la letra. «Si tiene una idea, Reyes, tiene 72 horas para probarla. Después de eso, volvemos a hacer las cosas como siempre». Esa noche, Reyes no durmió. Caminó por el campamento observando cada pieza de equipo descartado, cada vehículo dañado, cada caja de suministros. Su mente trabajaba como lo hacía en el taller de Laredo, cuando su padre le decía: «Mijo, todo tiene una segunda vida si sabes dónde mirar». Encontró un P-47 Thunderbolt derribado en el borde del perímetro. Los mecánicos ya habían salvado las partes valiosas, pero Reyes vio algo que ellos ignoraron. Tubos de aluminio del sistema de escape, perfectamente cilíndricos. Pasó las siguientes 48 horas en un rincón oscuro del hangar de mantenimiento. Recortó los tubos con una sierra para metal, perforó agujeros de ventilación con un taladro manual y comenzó a llenarlos con material absorbente. Usó lana de acero de los kits de limpieza de rifles, la comprimió con pedazos de goma de una llanta de jeep destruida y selló todo con lona empapada en grasa de motor. El diseño era rudimentario, casi primitivo, pero seguía principios básicos de física que había aprendido experimentando con tubos de escape en Laredo.
El cabo Ramírez, su observador asignado, lo encontró trabajando a las 3 de la madrugada. ¿Qué demonios estás construyendo? Reyes levantó el tubo improvisado a la luz. Un fantasma, hermano. Voy a hacer que este rifle dispare como si no existiera. Ramírez examinó el dispositivo con escepticismo. Si esto explota, te arrancará la cabeza. Reyes sonrió cansado. Si no lo intento, la selva nos arrancará la cabeza a todos. La mañana del tercer día, Reyes presentó su invento al capitán Donovan. El oficial lo sostuvo entre sus manos como si fuera una bomba a punto de explotar. Esto parece que lo armó un niño en su garaje. Reyes asintió sin vergüenza. Exactamente así es como lo armé, señor. Pero funciona. Donovan lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Si esto sale mal y mata a alguien, terminarás en una corte marcial. Si sale bien y desobedeces protocolos, también terminarás en una corte marcial. ¿Entiendes eso? Reyes se mantuvo firme. Entiendo que tenemos hombres muriendo todos los días porque seguimos reglas que no funcionan. Yo no vine hasta acá para ver morir a mis hermanos en silencio, señor. Vine a pelear. El silencio que siguió fue denso como la jungla afuera. Finalmente Donovan asintió. Muy bien. Mañana al amanecer haremos una prueba en el campo de tiro secundario. Si funciona, consideraré autorizar su uso. Si no, ese tubo va directo a la basura y usted regresa a seguir órdenes como todos los demás. El amanecer del 20 de julio llegó cubierto de niebla espesa. Reyes y Ramírez caminaron hacia el campo de tiro secundario, un claro pequeño rodeado de árboles densos donde el batallón probaba armas experimentales lejos de las líneas principales. El capitán Donovan ya estaba allí junto con el teniente Morrison y 3 sargentos de armería que miraban el tubo improvisado de Reyes con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el desdén absoluto. El sargento mayor Pierce, un veterano de la Primera Guerra Mundial con cicatrices que contaban historias de trincheras francesas, tomó el dispositivo entre sus manos callosas. Lo examinó girándolo lentamente bajo la luz grisácea del amanecer. Soldado. He visto silenciadores fabricados en arsenales militares con ingenieros de MIT trabajando meses en el diseño. Esto parece algo que un niño armaría con chatarra de un basurero. La voz de Pierce no era cruel, solo brutalmente honesta. Reyes no se inmutó. Con respeto, sargento mayor, los ingenieros de MIT nunca tuvieron que disparar mientras los japoneses los cazaban como venados. Yo sí. Pierce asintió lentamente, reconociendo la verdad en esas palabras. Muy bien, muéstrenos qué tiene. Reyes enroscó el tubo en la rosca del cañón de su Springfield M1903. Los hilos encajaron perfectamente porque había pasado 4 horas limando el metal hasta que las medidas fueran exactas. Apuntó hacia un tronco marcado a 200 metros de distancia. El silencio en el claro era absoluto excepto por el canto distante de aves tropicales y el zumbido constante de insectos. Todos los presentes contenían la respiración esperando una explosión catastrófica o simplemente un fracaso vergonzoso. Reyes alineó la mira, controló su respiración como le habían enseñado y apretó el gatillo con presión constante. El sonido que siguió no fue un disparo. Fue un puff suave, casi apagado, como cuando alguien sopla para apagar una vela grande. El retroceso fue normal. El casquillo expulsado salió limpio y a 200 metros el tronco explotó en astillas. Pero lo más sorprendente fue que el eco no rebotó entre los árboles. No hubo ese crack característico que viaja kilómetros en la jungla. Fue como si el rifle hubiera susurrado en lugar de gritar. Los oficiales se miraron entre sí con expresiones de incredulidad absoluta. Pierce caminó hacia el rifle. Tocó el tubo que aún humeaba ligeramente. Dispare de nuevo. Reyes obedeció. Otro disparo suave. Otra bala que encontró su objetivo. 5 disparos más. Todos igual de silenciosos. Morrison, el teniente escéptico,
Caminó 50 metros hacia el bosque y le ordenó a Reyes disparar mientras él escuchaba desde esa distancia. El resultado fue idéntico, apenas un murmullo que se perdía entre los sonidos naturales de la selva. Donovan se acercó a Reyes con pasos lentos y deliberados. Su rostro mostraba algo que el sargento mexicano nunca había visto antes en un oficial superior. Respeto genuino mezclado con asombro. Sargento Reyes, acaba de hacer algo que los laboratorios militares han intentado durante meses sin éxito. ¿Cómo es posible que esto funcione tan bien? Reyes se encogió de hombros con modestia. No sé nada de física avanzada, señor. Solo sé que el sonido necesita escapar, y si lo obligas a atravesar materiales que absorben la energía, lo que sale del otro lado es mucho más suave. Pierce intervino con una pregunta práctica. ¿Cuántos disparos puede hacer antes de que el dispositivo falle? Reyes había probado eso la noche anterior en secreto. Hice 30 disparos consecutivos antes de que la lana de acero empezara a descomponerse. Después de eso necesita reemplazo de materiales, lo cual toma unos 15 minutos y tienes las piezas listas. Morrison frunció el ceño. ¿Y dónde conseguirás lana de acero y goma de llanta en medio de la jungla? Reyes sonrió. Cada jeep tiene llantas. Cada kit de limpieza tiene lana de acero. Mientras tengamos vehículos y armas que limpiar, tendremos materiales. La conversación fue interrumpida por el sonido de motores aproximándose. 2 jeeps llegaron levantando polvo y de ellos descendió el coronel MacArthur, comandante del batallón, junto con un civil vestido con ropa arrugada que cargaba una carpeta de cuero gastado. El coronel caminó directo hacia Donovan. «Capitán, me informaron sobre una prueba de armas no autorizadas. Explíqueme qué está sucediendo aquí». Donovan se cuadró militarmente. «Señor, el sargento Reyes ha desarrollado un dispositivo de supresión de sonido que reduce el ruido del disparo en aproximadamente un 90%. Acabo de presenciar una demostración exitosa». El coronel miró a Reyes de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en las insignias que identificaban su origen mexicano y luego en el tubo improvisado que aún colgaba del rifle. «¿Usted construyó eso, sargento?» Reyes asintió. «Sí, señor». El civil se adelantó. «Soy el ingeniero Harold Meyers del Departamento de Armamento Experimental del Ejército. He viajado 8,000 kilómetros porque me dijeron que alguien aquí afirmaba haber resuelto un problema en el que mi equipo ha trabajado durante 14 meses sin resultados satisfactorios». Su tono era de escepticismo científico apenas disimulado. «¿Me permite examinar su dispositivo?» Reyes le extendió el rifle con cuidado. Meyers desenroscó el tubo y comenzó a examinarlo con una lupa pequeña que sacó de su bolsillo. Observó los agujeros de ventilación, la compresión de la lana de acero, el sellado con goma y lona. Su expresión cambió gradualmente de desdén a fascinación. «Esto es primitivo, pero ingenioso. Está utilizando principios de disipación de energía y absorción de ondas sonoras de una manera completamente no convencional. Cualquier ingeniero educado le diría que esto no debería funcionar». Levantó la vista hacia Reyes. «Pero aparentemente sí funciona. ¿Puedo ver una demostración?» Reyes repitió el ejercicio. Esta vez Meyers colocó instrumentos de medición alrededor del área. Después de 5 disparos, revisó sus lecturas con los ojos muy abiertos. El nivel de decibelios es 73% menor que un disparo estándar. La firma acústica es prácticamente indetectable más allá de 100 metros en ambiente selvático. Esto es extraordinario. Se volvió hacia el coronel MacArthur. «Señor, recomiendo implementación inmediata en unidades de francotiradores. Este dispositivo podría cambiar completamente nuestras capacidades tácticas en Teatro del Pacífico». El coronel MacArthur tomó una decisión que rompía todos los protocolos militares. Esa misma tarde, ordenó que se fabricaran 20 réplicas del dispositivo de Reyes utilizando todos los recursos disponibles en el campamento. Los mecánicos del batallón, inicialmente resentidos por tener que seguir instrucciones de un sargento mexicano, cambiaron de actitud
Cuando Reyes trabajó codo a codo con ellos sin aires de superioridad, les mostró cada paso del proceso, explicando en español e inglés los principios básicos que su padre le había enseñado en aquel taller polvoriento de Laredo. Para el anochecer del 21 de julio, 10 francotiradores del 5º Batallón estaban equipados con el cañón fantasma. Reyes les enseñó cómo mantenerlo, cómo reemplazar los materiales internos y cómo ajustar la presión del sellado para diferentes condiciones de humedad. Algunos tiradores veteranos lo escuchaban con atención respetuosa, mientras otros murmuraban que preferían confiar en sus armas estándar. Pero cuando cada uno probó su dispositivo en el campo de tiro y experimentó ese susurro antinatural que reemplazaba el rugido familiar, hasta los más escépticos sintieron algo nuevo. Esperanza. La primera misión real llegó al amanecer del 23 de julio. Inteligencia había detectado movimiento enemigo en el sector norte del Valle Markham, una zona de jungla densa, donde los japoneses habían establecido rutas de suministro protegidas por francotiradores de élite. 3 equipos americanos habían intentado interrumpir esas rutas en las últimas 2 semanas. Ninguno había regresado completo. Reyes y Ramírez fueron asignados junto con otros 2 equipos para realizar observación y eliminación selectiva de objetivos de alto valor. Avanzaron durante 4 horas a través de vegetación tan espesa que debían usar machetes para abrir paso. La humedad era aplastante, convirtiendo sus uniformes en trapos empapados que se pegaban a la piel como una segunda capa de sudor y barro. Cada paso requería concentración absoluta, porque las raíces retorcidas formaban trampas naturales y los insectos atacaban cualquier centímetro de piel expuesta. Ramírez caminaba detrás de Reyes, comunicándose solo con señales de mano para mantener el silencio absoluto que podía significar la diferencia entre vida y muerte. A las 11:30 horas encontraron una posición elevada en una formación rocosa cubierta de musgo y enredaderas. Desde allí dominaban un sendero estrecho que serpenteaba entre árboles gigantescos. Reyes instaló su rifle con movimientos precisos que había repetido 1000 veces en entrenamiento. Enroscó el cañón fantasma, verificó la alineación del visor y ajustó su respiración al ritmo lento que su padre le había enseñado cuando cazaban venados en las colinas de Texas. Todo ser vivo tiene un ritmo, mijo. Si sincronizas tu corazón con ese ritmo, te vuelves invisible. Pasaron 3 horas inmóviles. El sol convertía la jungla en un horno verde, donde el aire mismo parecía hervir. Los mosquitos formaban nubes alrededor de sus rostros cubiertos de pintura de camuflaje, pero ninguno de los 2 se movió para espantarlos. Ramírez observaba a través de binoculares de alta potencia, mientras Reyes mantenía el ojo pegado al visor, esperando con la paciencia infinita del cazador experimentado. En esas horas de silencio absoluto, Reyes pensó en su madre rezando el rosario en la pequeña iglesia de Laredo, pidiendo por su hijo que peleaba en un infierno verde al otro lado del mundo. A las 14:45 horas, Ramírez susurró tan bajo que apenas era audible: movimiento, 3 en punto. Reyes giró el rifle lentamente, centímetro a centímetro para no crear movimiento detectable. A través del visor apareció una columna japonesa de 12 hombres. Iban en formación táctica dispersa, moviéndose con la disciplina de tropas veteranas. Uno de ellos llevaba insignias de oficial y cargaba mapas enrollados bajo el brazo. Otro operaba una radio portátil con antena extensible. Estos eran objetivos de alto valor, exactamente lo que buscaban. El protocolo militar era claro: observar y reportar, esperar autorización para disparar. Pero Reyes había aprendido en las últimas semanas que seguir protocolos mientras el enemigo se movía libremente solo garantizaba más bolsas con cuerpos americanos. Tomó el radio y susurró en el micrófono: Águila 2 a base. Tengo visual de columna enemiga con oficial y operador de radio. Solicito autorización para disparar. La respuesta tardó eternos segundos. Negativo, Águila 2.
Mantenga observación, no comprometa posición. Reyes sintió la rabia familiar quemar en su pecho. Sabía exactamente lo que sucedería. La columna pasaría, llegaría a las posiciones americanas con información actualizada, y esa noche más marines morirían en emboscadas coordinadas por radio. Miró a Ramírez, quien negó con la cabeza lentamente. «No lo hagas, hermano. Te van a crucificar». Reyes cerró los ojos un momento. Respiró profundo y pensó en los rostros de los 31 francotiradores muertos en las últimas 3 semanas. Algunos habían sido sus amigos, muchachos de California, Texas, Nuevo México, que compartían tacos caseros que sus madres enviaban en paquetes arrugados. Abrió los ojos y su decisión estaba tomada. «Que me crucifiquen entonces». Centró la mira en el oficial japonés, que ahora se había detenido para consultar el mapa. La distancia era de 340 metros, un tiro difícil pero factible con viento favorable. Reyes compensó mentalmente por la caída de la bala, por la humedad del aire, por el ligero movimiento de las ramas. Exhaló la mitad de su respiración y apretó el gatillo en el espacio perfecto entre latidos de corazón. El susurro del cañón fantasma fue tragado completamente por los sonidos naturales de la jungla. El oficial japonés simplemente cayó hacia atrás como si alguien hubiera cortado sus cuerdas invisibles. Sus hombres se detuvieron confundidos, mirando alrededor sin comprender de dónde había venido el disparo. No apuntaron hacia la posición de Reyes, no buscaron cobertura inmediata. Solo miraban al cielo, a los árboles cercanos, a todas partes excepto donde realmente estaba el tirador. Reyes trabajó el cerrojo, expulsó el casquillo gastado y cargó otra bala. El operador de radio intentaba reportar, pero nunca completó la transmisión. El segundo disparo lo alcanzó en el pecho. Los japoneses restantes finalmente reaccionaron, pero su entrenamiento era para responder a disparos convencionales con eco identificable. Corrieron hacia cobertura apuntando en direcciones aleatorias, nunca hacia la formación rocosa, donde Reyes continuaba disparando con calma metódica. Uno por uno cayeron sin que ninguno identificara la fuente del fuego. En menos de 2 minutos, la columna entera estaba neutralizada y la jungla permanecía en ese silencio antinatural que el cañón fantasma creaba. Un silencio que parecía más mortal que cualquier explosión. Ramírez respiraba agitado, no por miedo sino por la adrenalina pura de presenciar algo histórico. «Hermano, acabas de cambiar esta guerra». Reyes desenroscó el tubo humeante y lo guardó cuidadosamente en su mochila. «No cambié nada, solo hice lo que tenía que hacer». Tomó el radio sabiendo lo que vendría. «Base, aquí Águila 2. 12 enemigos neutralizados incluyendo oficial y operador de radio. Posición no comprometida. Solicito permiso para exfiltración». El silencio del radio duró 20 segundos que se sintieron como horas. Finalmente, la voz del capitán Donovan cortó la estática con un tono que Reyes no pudo descifrar completamente. «Águila 2. Regrese a base inmediatamente. El coronel MacArthur quiere verlo en persona». No había felicitación ni reprimenda en esas palabras, solo una orden fría que podía significar una medalla o una celda. Reyes y Ramírez comenzaron la exfiltración moviéndose por rutas alternas, conscientes de que los japoneses eventualmente descubrirían los cuerpos y la jungla se llenaría de patrullas enemigas buscando venganza. Llegaron al campamento cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los marines que los vieron pasar los observaban con expresiones extrañas, mezcla de admiración y temor. Las noticias viajan rápido en un batallón y todos ya sabían que Reyes había desobedecido órdenes directas para eliminar una columna enemiga completa sin ser detectado. Algunos lo consideraban un héroe, otros un problema disciplinario esperando explotar. Reyes caminó hacia la tienda del comando con la espalda recta y la cabeza alta, preparado para enfrentar cualquier consecuencia.
El coronel MacArthur estaba de pie frente a un mapa táctico cubierto de marcadores rojos y azules. A su lado estaba el ingeniero Meyers, junto con 3 oficiales de inteligencia que Reyes no conocía. Todos se volvieron cuando entró. MacArthur lo observó en silencio durante largos momentos antes de hablar. Sargento Reyes, recibió orden explícita de no disparar. ¿Tiene alguna explicación para su desobediencia directa? La voz del coronel era neutral, dando 0 indicios de lo que pensaba realmente. Reyes se cuadró militarmente. Sí, señor. Vi una oportunidad táctica crítica que no podía dejar pasar. El oficial enemigo llevaba mapas de nuestras posiciones y el operador de radio podía coordinar ataques inmediatos contra nuestras líneas. Calculé que el riesgo de inacción era mayor que el riesgo de compromiso. MacArthur asintió lentamente y consideró que al disparar sin autorización estaba violando la cadena de comando y arriesgando una corte marcial. Reyes mantuvo la mirada firme. Lo consideré, señor. Decidí que prefería enfrentar una corte marcial antes que enterrar a más hermanos porque seguí órdenes que no tenían sentido en el campo. El silencio en la tienda era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Uno de los oficiales de inteligencia, un mayor llamado Whitfield, intervino. Recuperamos los cuerpos y los materiales, coronel. El oficial japonés llevaba planes de ataque detallados para esta noche. Tenían coordenadas exactas de 3 de nuestras posiciones avanzadas. Sacó documentos manchados de sangre de una carpeta. Si esa información hubiera llegado a su comando, estimamos que habríamos perdido entre 40 y 60 hombres en las próximas 24 horas. MacArthur tomó los documentos y los estudió con expresión impasible. Finalmente levantó la vista hacia Reyes. Sargento, técnicamente debería ponerlo bajo arresto por desobediencia, pero resulta que su desobediencia probablemente salvó la vida de medio pelotón. Hizo una pausa deliberada. ¿Cómo diablos logró eliminar 12 enemigos sin que ninguno identificara su posición? Reyes sacó el cañón fantasma de su mochila y lo colocó sobre la mesa. Con esto, señor, los disparos fueron tan silenciosos que pensaron que venían de cualquier parte menos de donde realmente estaba. El ingeniero Meyers tomó el dispositivo y lo examinó con fascinación renovada. Esto confirma las pruebas de campo. En condiciones de combate real, la supresión acústica es incluso más efectiva de lo que proyectamos. Los japoneses están entrenados para localizar tiradores por el sonido del disparo. Sin ese sonido, pierden su ventaja táctica principal. Se volvió hacia MacArthur con ojos brillantes. Coronel, si equipamos a todos nuestros francotiradores con estos dispositivos, cambiamos fundamentalmente el equilibrio de poder en combate selvático. MacArthur caminó hacia la ventana de la tienda mirando hacia la jungla que se oscurecía rápidamente. El problema es que esto fue construido sin autorización oficial, utilizando materiales no regulados y procedimientos que violan múltiples protocolos de seguridad. Se volvió hacia Reyes. Pero también es cierto que a veces la innovación nace de la necesidad, no de los manuales. Tomó una decisión visible en su rostro. Sargento Reyes oficialmente recibirá una reprimenda formal por desobediencia. No habrá corte marcial. Extraoficialmente, tiene autorización para entrenar a todos los francotiradores de este batallón en el uso de su dispositivo. Meyers objetó inmediatamente. Coronel, con respeto, esto necesita evaluación formal por el Departamento de Armamento. Deberíamos enviar el prototipo a Washington para análisis completo y producción estandarizada. MacArthur lo miró con expresión dura. Ingeniero Meyers, mientras Washington analiza y estandariza durante 6 meses, mis hombres seguirán muriendo. No tengo 6 meses. Ni siquiera tengo 6 semanas. Señaló hacia la jungla. Allá afuera hay soldados japoneses que nos superan en conocimiento del terreno y tácticas de emboscada. Lo único que ahora tenemos a nuestro favor es que podemos matarlos sin que sepan de dónde viene la bala. El mayor Whitfield apoyó la decisión del coronel.
Los informes de inteligencia confirman que los japoneses están desconcertados. Interceptamos comunicaciones donde describen ataques fantasmas sin origen identificable. Están empezando a temer la jungla de una forma que nunca temieron nuestro armamento convencional. Desplegó un documento traducido. Un oficial enemigo escribió en su diario que los americanos tienen espíritus de la selva que matan sin sonido. Están asustados, caballeros, y un enemigo asustado comete errores. Reyes permaneció en silencio procesando todo. No buscaba gloria ni reconocimiento, solo había querido sobrevivir y proteger a sus compañeros. Pero ahora se daba cuenta de que su invento simple, ese tubo construido con basura y desesperación, estaba alterando el curso de una guerra en el rincón más olvidado del Pacífico. MacArthur se acercó y le extendió la mano. «Sargento, no puedo darle una medalla porque oficialmente no puedo reconocer lo que hizo. Pero quiero que sepa que cuando esta guerra termine y los historiadores cuenten cómo ganamos Nueva Guinea, su nombre debería estar en esas páginas». Reyes estrechó la mano del coronel con firmeza. «No necesito páginas de historia, señor. Solo necesito que mis hermanos vuelvan a casa vivos». Esa noche, bajo lámparas de queroseno en el hangar de mantenimiento, Reyes comenzó a entrenar a 40 francotiradores más. Les enseñó cada detalle del cañón fantasma, desde cómo cortar el tubo hasta cómo comprimir la lana de acero con la densidad exacta. Algunos eran anglos que nunca habían trabajado junto a un mexicano. Otros eran veteranos que dudaban de que un invento casero pudiera superar décadas de ingeniería militar. Pero cuando cada uno disparó su primer tiro silencioso y vio cómo el objetivo caía sin eco alguno, algo cambió en sus rostros. Era la expresión de soldados que acababan de recibir una ventaja mortal en una guerra donde cada ventaja significaba la diferencia entre un ataúd y un boleto a casa. Un cabo de Montana llamado Jenkins se acercó a Reyes después de la sesión. «Oye, Reyes, algunos de nosotros te debemos una disculpa. Pensamos que eras solo otro mexicano tratando de llamar la atención». Extendió su mano. «Estábamos equivocados. Nos diste una posibilidad de sobrevivir». Reyes estrechó la mano sin rencor. «No vine aquí a buscar amigos, hermano. Vine a terminar esta guerra. Pero si hacemos amigos en el camino, tampoco está mal». Esa noche escribió una carta a su madre en Laredo, contándole solo lo que la censura militar permitiría. «Mamá, estoy bien. He estado trabajando en el taller ayudando a reparar equipo. Papá estaría orgulloso de ver cómo uso lo que me enseñó. Rezo todas las noches como me pediste. Tu hijo que te ama, Miguel». Durante las siguientes 6 semanas, algo extraordinario sucedió en el sector norte de Nueva Guinea. Las bajas americanas por emboscadas japonesas cayeron un 68%. Los informes de inteligencia enemiga interceptados hablaban de moral destrozada entre los tiradores de élite japoneses que ya no podían confiar en sus oídos para localizar amenazas. Los comandantes enemigos comenzaron a evitar ciertas áreas de la jungla que consideraban malditas por espíritus vengativos. No sabían que esos espíritus eran 40 marines equipados con tubos de aluminio llenos de lana de acero y goma. El 15 de agosto, Reyes y Ramírez fueron asignados a una misión crítica. Inteligencia había localizado un puesto de comando japonés en una cueva natural cerca del río Sepik. Desde allí coordinaban todas las operaciones enemigas en un radio de 30 kilómetros. El objetivo era eliminar a los oficiales de alto rango sin alertar a las fuerzas de seguridad circundantes. Era exactamente el tipo de misión imposible que ahora, gracias al cañón fantasma, se había vuelto posible. Avanzaron durante 2 días a través de pantanos infestados de sanguijuelas y mosquitos portadores de malaria. Ramírez desarrolló fiebre en el camino, pero se negó a regresar. «Si voy a morir, prefiero que sea con una bala japonesa que con insectos chupándome la sangre», bromeó mientras temblaba bajo su poncho empapado. Reyes le dio la mitad de sus tabletas de quinina, aunque sabía que él también las necesitaría.
Así eran las cosas entre hermanos de armas, compartías todo incluso cuando no tenías suficiente. La noche del 17 de agosto, establecieron posición en un risco que dominaba la entrada de la cueva. Desde allí, podían ver el movimiento constante de soldados japoneses entrando y saliendo. Contaron al menos 30 efectivos de seguridad, más el personal de comando interno. Un asalto frontal habría requerido una compañía completa con apoyo de artillería. Pero Reyes solo necesitaba línea de visión clara y paciencia infinita. Esperaron 18 horas inmóviles como estatuas, mientras la lluvia tropical los empapaba hasta los huesos. Al amanecer del día siguiente, un oficial japonés con uniforme distintivo de alto rango salió de la cueva para fumar un cigarrillo. A través del visor, Reyes observó las insignias que identificaban al hombre como coronel. Ramírez susurró las coordenadas de viento y distancia. 480 metros. Viento cruzado de este a oeste, aproximadamente 8 kilómetros por hora. Humedad al 95%. Reyes ajustó mentalmente su punto de impacto, compensando por todas las variables que su padre le había enseñado a leer en el aire mismo. El disparo atravesó la distancia en silencio absoluto. El coronel japonés simplemente dejó caer su cigarrillo y se desplomó. Los guardias corrieron hacia él, pero no hacia cobertura, porque no había sonido que los alertara de peligro continuo. Reyes trabajó el cerrojo con movimientos fluidos perfeccionados por repetición infinita. Disparó 4 veces más, cada bala encontrando un oficial que había salido corriendo de la cueva para investigar. En menos de un minuto, el comando enemigo había sido decapitado, y los guardias seguían buscando amenazas en direcciones equivocadas. Pero entonces, algo salió mal. Un teniente japonés, más astuto o afortunado que los demás, notó el patrón de caídas y gritó órdenes señalando directamente hacia la posición de Reyes. Los guardias comenzaron a disparar con morteros hacia el risco. Ramírez tomó el radio. Base. Aquí Águila 2. Objetivos neutralizados pero posición comprometida. Necesitamos exfiltración inmediata. La respuesta fue devastadora. Negativo, Águila 2. Todas las unidades están en contacto. No hay activos disponibles para extracción. Busquen ruta alternativa de escape. Reyes y Ramírez comenzaron a descender por la cara posterior del risco, mientras las explosiones de mortero destrozaban su posición anterior. Se deslizaron por terreno fangoso, cayendo, levantándose, corriendo entre árboles mientras balas trazadoras cortaban el aire a su alrededor. Ramírez tropezó y cayó rodando 10 metros por una pendiente. Cuando Reyes llegó hasta él, vio sangre empapando el uniforme de su amigo. Una roca afilada le había abierto una herida profunda en el muslo. «Vete, hermano», jadeó Ramírez apretando los dientes contra el dolor. «No puedo correr, solo te voy a retrasar». Reyes lo levantó con fuerza sorprendente para alguien de su tamaño. «Cállate y muévete, no dejamos a nadie atrás». Cargó a Ramírez sobre sus hombros ignorando los gritos de protesta y comenzó a avanzar a través de la jungla con determinación salvaje. Detrás de ellos escuchaban voces japonesas acercándose, el sonido de machetes cortando vegetación, perros ladrando siguiendo su rastro de sangre. Avanzaron durante 3 horas de pesadilla pura. Reyes sentía que sus piernas se convertían en plomo, sus pulmones ardían como si hubiera inhalado fuego, y cada músculo de su espalda gritaba por alivio. Pero siguió moviéndose, porque detenerse significaba muerte para ambos. Ramírez había perdido el conocimiento. Su peso muerto sobre los hombros de Reyes era evidencia de cuánta sangre había perdido. Finalmente escucharon el sonido más hermoso que un marine podía oír en la jungla, el acento de Brooklyn gritando contraseñas en inglés. Una patrulla americana los encontró a 800 metros de las líneas. El sargento de la patrulla, un italiano de Nueva York llamado Caruso, tomó a Ramírez mientras otros marines formaban perímetro defensivo. «Jesús, Reyes, pareces muerto andante».
Reyes se dejó caer contra un árbol respirando en jadeos dolorosos. Me siento peor de lo que me veo. Caruso examinó la herida de Ramírez con expresión grave. Necesita un médico ya. ¿Completaron la misión? Reyes asintió débilmente. 5 oficiales japoneses muertos, incluyendo un coronel. Su puesto de comando está paralizado. Llevaron a Ramírez al hospital de campaña, donde los cirujanos trabajaron durante 4 horas para salvar su pierna. Reyes esperó afuera toda la noche ignorando las órdenes de descansar. Finalmente un doctor salió con uniforme manchado de sangre. Va a vivir. Perderá la pierna, pero va a vivir. Reyes sintió que sus rodillas cedían. Todo el agotamiento acumulado de días de combate cayendo sobre él como avalancha. Un capellán lo sostuvo antes de que colapsara completamente. «Hijo, necesitas dormir». Reyes negó con la cabeza tercamente. «Necesito ver a mi hermano primero». Lo dejaron entrar. Ramírez estaba pálido como la muerte, pero sus ojos se abrieron cuando Reyes se sentó junto a la camilla. «Oye, tonto», susurró con voz débil, «te dije que me dejaras». Reyes tomó su mano con firmeza. «Y yo te dije que nadie se queda atrás. Los mexicanos somos tercos así». Ramírez intentó reír, pero se convirtió en tos. «Me van a mandar a casa. La guerra terminó para mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento, hermano. Los dejé». Reyes apretó su mano más fuerte. «No dejaste a nadie. Completamos la misión juntos. Ahora vas a volver a casa. Vas a abrazar a tu mamá y le vas a contar que sobreviviste porque tuviste al mejor maldito tirador del Pacífico cuidándote». Se inclinó más cerca. «Y cuando tus hijos te pregunten sobre la guerra, les vas a contar que un mecánico mexicano de Texas inventó un arma que salvó más vidas de las que ningún general jamás contó». Esa noche Reyes escribió otra carta a casa. Esta vez no solo para su madre, sino para la familia Ramírez en San Antonio. Les contó que su hijo era un héroe, que había servido con honor y que regresaba vivo gracias a la gracia de Dios. No mencionó la pierna perdida. Eso lo dejaría para que Ramírez lo explicara a su manera. Selló la carta con manos que todavía temblaban de agotamiento y la entregó al capellán para envío. El coronel MacArthur lo convocó al día siguiente. Su expresión era indescifrable cuando Reyes entró cojeando, cada músculo de su cuerpo protestando con dolor agudo. «Sargento Reyes, el Departamento de Guerra ha decidido clasificar su invento. Oficialmente el cañón fantasma nunca existió. No habrá reconocimiento público, no habrá medallas, no habrá mención en registros históricos». Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. «¿Entiende lo que esto significa?» Reyes asintió sin emoción visible. «Significa que hice mi trabajo, señor. Nada más». MacArthur estudió su rostro buscando decepción o resentimiento, pero solo encontró cansancio tranquilo. «Hay hombres que pelearían por reconocimiento. Usted no es uno de ellos». Se acercó y bajó la voz. «Entre nosotros, sargento, salvó cientos de vidas. Cambió esta guerra, y aunque nadie más lo sepa, yo lo sé. Y los hombres que vuelven a casa gracias a usted, lo saben. Eso tiene que ser suficiente». Miguel Ángel Reyes regresó a Laredo, Texas en marzo de 1946 con una medalla de corazón púrpura que nunca mencionó y un secreto que llevaría hasta la tumba. Volvió al taller mecánico de su padre, donde las únicas batallas eran contra motores obstinados y tuberías oxidadas. Cuando los veteranos locales le preguntaban sobre la guerra, simplemente decía que había sido mecánico de aviones. Nadie insistía. Los hombres que habían visto el infierno rara vez querían hablar de él. Se casó con una maestra llamada Rosa. Tuvo 3 hijos y vivió 64 años más sin buscar gloria ni reconocimiento. Pero en bases militares dispersas por el mundo, instructores de francotiradores contaban una historia sin nombre sobre un invento que cambió la guerra silenciosa. En museos olvidados, tubos de aluminio corroídos colgaban con placas que decían «Dispositivo experimental, origen desconocido, Nueva Guinea, 1944».
Y en reuniones de veteranos, hombres viejos con ojos húmedos susurraban sobre el mexicano que les enseñó que a veces el acto más valiente no es disparar, sino decidir cuándo el silencio vale más que la obediencia. Cuando Reyes murió en 2010 a los 86 años, su obituario ocupó 3 líneas en el periódico local. No mencionaba el cañón fantasma ni las 200 vidas que salvó. Pero en su funeral, 17 veteranos del Pacífico que nunca había conocido formaron guardia de honor. Uno de ellos colocó un tubo de aluminio sobre su ataúd y susurró: «Gracias por el silencio que nos trajo a casa, hermano». La historia oficial nunca recordará su nombre, pero la historia verdadera, esa que vive en los corazones de los que sobrevivieron, nunca lo olvidará.